Bueno, un poco lo que vamos a retomar, la clase anterior hicimos toda la introducción, vamos a tomar una visión distinta porque seguimos en el periodo, voy a llegar hasta el 90 y algo. Vamos a hablar desde la llegada del cuarto peronismo con Menem hasta cerca del 2000. La visión que le vamos a tratar de dar hoy a esta clase es justamente cómo gran parte de la clase dirigente, sobre todo la clase empresarial, con una actitud un poco contradictoria, no es el mío, una actitud bastante difícil, que es acompañar un modelo económico que a gran parte de quien lo impulsó, quien lo alentó y lo defendió, nos llevó a la ruina. O sea, acá tenemos el texto que yo uso, si alguno quiere después yo lo mando, yo lo subí en comunidades. Es muy interesante. Vio un texto interesante, se llama La paradoja de la acción de la empresaria. Ya el título te dice todo. Y justamente desglosa que yo, en la clase mía de historia argentina, tengo un texto anterior, que es la clase dominante argentina, que escribió el hijo de Ernesto Sábato, Jorge Federico Sábato, quien fuera ministro de Educación de Alfonsín. Jorge Federico Sábato, en la década del 70, en el primer neoliberalismo, planteaba cuál era el origen de la clase dirigente, pero lo planteaba sobre todo la clase hegemónica desde el punto de vista económico, los empresarios. Si tienen un origen terrateniente, si tienen un origen bancario, si tienen un origen industrial. Y hace todo un desarrollo, un libro muy interesante, si alguien quiere se lo recomiendo. Yo tengo un par de capítulos digitalizados, me los pido y se los puedo mandar, donde él, no es casual, en el 79, no es casual el año que está escribiendo, se pregunta por qué esta caída, este deterioro económico, social, ni hablemos político porque estamos durante la dictadura de la Argentina. Entonces él se remonta, por eso le hace un poco un nexo acá, él se remonta al origen de la clase empresarial argentina y trata de desglosar cómo se autopercibían y qué origen tenían, y acá apuntaban. Entonces, es largo el libro, yo hago una introducción, no voy a seguir todo, sino no te voy a dejar tiempo a vos. Y lo que llega a la conclusión, que los grandes apellidos, las grandes fortunas argentinas, son empresarios multiimplantados. ¿Qué quiere decir? Que tienen casi todos un origen, casi todos, estamos hablando de Torkins, de Anchorena, de Martínez de Hoz, de Pinedo, todos los grandes apellidos, Lajú, de Tomaso, todos los grandes apellidos de la aristocracia, de la clase hegemónica, la clase dirigente, a veces en lo político, a veces en lo económico y a veces en las dos funciones, en lo político y económico. Y él desglosa que todos tienen el mismo origen. Muchos comienzan con el virreinato del Río de la Plata como comerciantes. Comerciantes que gran parte de su comercio era especulación y el contrabando. Ese es el caso puntual de Martínez de Hoz, que viene de Castilla, llega en 1778, y de Anchorena, que viene del País Vasco, que llega en esos años. Que llegan justo el padre de Belgrano, hay todo, el padre de Mitre, que es de origen griego, porque Mitre es el apellido de Mitrópolis, no es Mitre, que no es griego, o veneciano griego, que viene con un perfil comercial, que hicieron su fortuna en base al monopolio. Luego, en algún momento, sobre todo en el proceso que va de 1850 en adelante, se convierten en terratenientes. Pero ellos no se perciben. ¿Me escucha bien, señor? No, por eso me mudo allá. Mire, ven, esa era del camarógrafo acá. Por eso la veía que no me escuchaba, por eso le preguntaba. Sí, soy medio sordo. Y todo en algún momento perdemos. El oído y la vista no se salva a nadie. El origen de esta clase tiene que ver con la especulación financiera. Es decir, en algún momento, todos estos apellidos que los tenemos como terratenientes, ellos se percibían como empresarios. Si en la década de 1880, 90, 70, principios de siglo, le preguntamos a cualquiera de ellos eran empresarios. Y el caso del empresario multiimplantado paradigmático es Ernesto Torkins,
Entró Torkin, hijo de prusiano, estudia comercio en la Universidad de Berlín, se incorpora como ayudante en una empresa comercial. A los 4 años se casa con la hija del dueño y a los 5 años la empresa se llama Ernesto Torkins. Lo mismo pasa con muchos, no es el único, los Bungibor, todo eso. Y la característica de toda esta empresa es que la sede central está en Europa. Por lo general en Bruselas. Algunos en Holanda, otros en Inglaterra, pero todas estas empresas tienen su sede central, como pasó con Kirchner y con Loppenberg. Estamos hablando del mismo periodo. Torkins llegó a tener 350.000 hectáreas en la provincia de Santa Fe, 500.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, tiene un partido, no un pueblo, un partido que se llama Torkins, y diversificó su actividad a partir de esta empresa importadora-exportadora, por eso ese carácter comercial. Llegó a tener producción de inodoros, Ferro en una fábrica de ollas enlosadas de un alemán que la compró, llegó a tener TAME, que era el taller metalúrgico más importante, que compra el taller de Balsena, en su momento la parte metalúrgica más importante, llegó a tener la factoría de ballenas en la isla Georgia, esa factoría que se desarmó en 1982, que generó el conflicto con la Malvinas, era de él. Que peleó bravamente el capitán Castilla. Sí, irónicamente lo decimos. Sí. Bueno, llegó a tener producción de petróleo en Mendoza, producción de tanino en el norte santafesino, varios ferrocarriles, compró un saladero en desuso y lo convirtió en el frigorífico exportador más grande del país, que era el Santa Elena, o uno de los más grandes. Aclaro que todos estos empresarios tienen una característica, están imbrincados, tienen amigos en el poder. Yo estoy en el siglo XIX. Es más, se tiene una comisión asesora para el gobierno el segundo gobierno de Julio Argentino Roca, que es la comisión asesora, que el que está a cargo es Torkins, con su amigo personal Carlos Pellegrini, con su amigo personal el rosarino Estanislao Ceballos, y llegan a la conclusión que el gobierno tiene que pagar tantos pesos oro por cada vaca que se exporta, y el dueño del frigorífico es Torkins. Lo mismo pasa con la única refinería de azúcar, lo que hoy es Puerto Norte, la primera muerte del movimiento obrero, 1901, Gómez Buchelich, que era de él. Que también todas esas empresas que se afincaron, el ferrocarril, todas tienen una fuerte participación del Estado. El ferrocarril central argentino, el primero que iba Rosario, no a Buenos Aires, Rosario, Villa María, Córdoba, Tucumán, era mixto, y el capital lo ponía el Estado. Y todas estas empresas tenían una ganancia asegurada, lo que llamaríamos un subsidio, que iba por lo menos del 7 hasta el 15% anual, en moneda fuerte. Estos empresarios, como el caso de Torkins, que llegó a tener el Hotel Alvear, de todo lo que ustedes se pueden llegar a imaginar, fábrica de cerveza Palermo, de agua mineral, todos los negocios que ustedes pueden imaginarse, la refinería de azúcar, ingenio de azúcar, refinería de azúcar, flota naviera, traía colonos, tenía campo en todo el país, en la Patagonia también. Es el prototípico empresario multiimplantado, que tiene origen comercial, que cuando le conviene el negocio es importador. Cuando viene la Primera Guerra Mundial, como no había importación, exportación, se convierte en fabricante. Cuando viene la crisis del 30, invierte en fábrica. Es un capital rodante, un capital líquido de muy fácil rotación. Y nosotros siempre los vimos como terratenientes. Ellos no se ven como terratenientes, se ven como empresarios. El típico empresario emprendedor de Schumann. Son empresarios. ¿No fue parte de la forestal? Él no competía con la forestal. Él tenía su propia forestal, pero estamos cerca, lo que usted dijo está bien. Él explotaba por su cuenta, él no necesitaba el capital de nadie. Que tenía un ferrocarril en el norte de la provincia de Santa Fe, tenía ferrocarril también en Santiago del Estero y tenía su propio ferrocarril que le traía el azúcar a Puerto Norte, donde la refinaban, y de ahí más. Ustedes ven las instalaciones que todavía están. Lo que hizo Torkins, como buen descendiente alemán, fue a Alemania y trajo los planos de una refinería de azúcar la más moderna. Bueno, el problema es que los obreros se cocinaban, porque una refinería para Alemania, donde en invierno hace 20 grados bajo cero, y el verano del alemán no es el verano nuestro. La altura de los techos
Él trajo una refinería moderna para Alemania. Volvemos a este momento. Este empresario justamente va a tener a lo largo de la historia argentina una vinculación con el Estado muy importante, sobre todo por las concesiones, por los negocios que el Estado le otorga y le subsidia. Cuando viene la crisis de 1890, la crisis que quiebra el Banco Nacional, el Estado argentino se queda con toda la deuda de estos empresarios y quiebra el Banco Nacional. Entre ellos también estaba Carlos Pellegrini, Leandro Ley, eran muchísimos. Quiebra el Banco Nacional. Además, una de las causas que Leandro Ley se suicida tiene que ver con su deuda que no pudo pagarla. Con el resto de los inversores no tuvieron ningún problema. Otro que suicida es Casey, fundador de la Natural. Dentro de esa crisis tira abajo un tendero. Casey. ¿Vos te acordás de Casey? Tendría que acordarme, pero No, yo me acuerdo el apellido y lo pronuncio mal para acordar. Eduardo Casey. Sí. ahí está. Que eran socios de los Cábanas. Claro. Los Cábanas, que eran de Venado Tuerto, no. Los Cábanas justamente, fíjense el ejemplo, lo que me da el pie. Los Cábanas, con la crisis económica del 29-30, que en Argentina empieza en el 28, muy rápidamente, antes que caiga el precio del campo, venden 3 estancias y ¿qué construyen? El edificio Cábana. ¿Cuántos departamentos tiene? ¿300 departamentos? Pero es enorme, que justamente se pasa al negocio inmobiliario, como hizo Fuentes con una caída del cereal en la década del 20, que hace el Palacio Fuentes, porque hasta 1949-50 no había ley de propiedad horizontal en Argentina, así que todos los edificios eran de un solo dueño para renta. En la ciudad de Buenos Aires, hasta la década del 40, solamente el 17% era propietario, el resto alquilaba. Entonces, fíjense cómo es el multiimplantado. Cuando el campo, es más, los Bunge venden gran parte de su estancia y crean Pinamar. Gesell, que era productor agropecuario, lotea y crea Villa Gesell. Fíjense cómo hay un salto importante. ¿Por qué algo de introducción? Porque no vamos a hablar en este momento de lo que fue la dictadura, lo que fue el autodenominado proceso de organización nacional, pero entendamos que fueron las primeras experimentos neoliberales. El neoliberalismo, que existe desde la década del 40 con la escuela de Viena, con von Haken, con la sociedad Montpetit, ya desde la década del 40 se está oponiendo al estado de bienestar, al pleno empleo, a las leyes sociales, a las leyes laborales, a lo que sea el estado de bienestar, que en la Argentina está asociado con el peronismo. Terminó un estado de bienestar en Brasil, en Francia con De Gaulle, en Inglaterra, en Alemania. ¿No empieza después de la Segunda Guerra el estado de... Empieza un poco antes, pero florece justamente el apogeo después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad empieza a mediados del 30-32, con el New Deal en Estados Unidos y con las primeras políticas keynesianas. Y con el libro de Kalecki, que Kalecki es una teoría muy parecida a Keynes, pero anterior, un polaco comunista, que fue ministro de Economía de Polonia, que son muy parecidas, que son de la década del 20. Esas ideas ya estaban en el ideario. Y también hay un rumano fascista, que no me acuerdo el nombre, esos apellidos rumanos son difíciles, que ya hablaba de un proceso desarrollista, que es lo que se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Argentina, en España y en la parte de la Europa periférica, que puede ser la Europa central o el sur con España, Grecia, España, Portugal, Grecia, Brasil también su proceso. Tenemos en eso. Y justamente en el 73, poco para entender, tenemos la crisis del petróleo. Estaban acostumbrados a pagar un barril de petróleo entre 4 y 5 dólares, más o menos, y de un día para el otro, con la guerra de Yom Kippur, entre el Estado palestino y las naciones panárabes, la unificación panárabe, el barril de petróleo de un día para el otro pasa a 15 dólares y después llegó hasta 200 a lo largo de la historia. Donde tenemos el combustible del primer mundo en manos del tercer mundo. A diferencia de la primera revolución industrial, que el combustible era el carbón, que estaba en Europa, acá tenemos el petróleo desparramado por todo el tercer mundo. Después de esa crisis entra en cuestión porque se da... ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Yo soy fotógrafo de universidad, Sí. voy a cubrir un poco la actividad, puede ser. Manejate con toda libertad. Perfecto, bueno, muchas gracias. Esta crisis del 73, que se produce un efecto que no se conocía económicamente, que es la estanflación, que es estancamiento económico con inflación, lo cual es, para la clase trabajadora, para la clase subalterna es fatal, va a recuperar las políticas neoliberales, y el primer experimento lo vamos a tener entre el 74 y el 75 en Chile, con las políticas de Milton Friedman. Justamente, a partir de ahí va a empezar en todo el mundo y en toda América Latina un proceso de diferentes periodos neoliberales. Las políticas neoliberales son muy opuestas a lo que es las políticas keynesianas, y entendemos keynesiano como un proceso liberal, porque a veces uno escucha decir que keynesianismo es marxismo, y no es marxismo. Keynes era inglés, era liberal, y lo que hace las políticas keynesianas, tratar de evitar un estallido social. Para Milei lo es. ¿Cómo? Para Milei lo es. Sí, claro, por eso lo claro. Larreta es comunista para Milei. Sí. Lo único que tiene en común con Lenin es que le falta el pelo, nada más. Bueno, y empiezan todas estas políticas neoliberales. En Inglaterra con Margaret Thatcher, que fue terrible lo que hizo Margaret Thatcher en Inglaterra. Las consecuencias del neoliberalismo en Inglaterra son tan duras o más duras que aquí. Me acomodo los muros y va a sacar fotos. Ya te saqué, ya te saqué. No te puedo creer. Bueno, y en Estados Unidos con Reagan, que también tuvo su costo muy fuerte, es decir, y estamos hablando más o menos en la misma época contemporánea. Y lo que tenemos en el caso argentino, que es de una deuda externa de 5.000 millones de dólares que quedó antes del golpe de Estado del 76, el golpe de Estado se va a ir con una deuda superando los 55.000 millones de dólares, de los cuales nada más que el 60%, unos 30.000 millones de dólares, 28.000 millones de dólares, son deuda privada. Que ya tenemos el antecedente en 1890, tenemos el antecedente de Federico Pinedo. ¿Le suena el nombre de Federico Pinedo? Que privatizó la deuda de los importadores argentinos, todos estos nombres que le nombré recién, en 1934, que eran 11 millones de libras esterlinas oro. No sé cuánta plata hay ahora, era muchísima plata. Fue el que empujó a Lisandro Latorre en el Senado, ¿no? Dajú, él estaba al lado. Dajú lo empujó, y el guardaespaldas de Dajú, le cuento ya que me da a pie, en defensa propia le pega 4 tiros por la espalda a Bordaberry. Con tan mala suerte que uno de el cuarto tiro rebota y le pega a Dajú. ¿Sabía usted? No, pero... Le pega en la mano. Y fíjense lo que fue esa década infame. Como ya le llamaba infame porque lamentablemente la década del 70 fue peor. Que el guardaespaldas de un ministro, de una interpelación, mata a un senador de la nación, al cual no lo que dejaban asumir porque había nacido en Uruguay. ¿Por qué? Había nacido en Uruguay. Sí, bueno, era el Bordaberry. en realidad no lo tenían que dejar asumir porque iba a ser el principal apoyo de la Torre. De la Torre, y la Torre estaba justamente peleando por el tema de las carnes. Dentro, ¿Quién era el ministro? Dajú, se escribe D-H... Como el palacio, ¿cómo? ¿Cómo? Exacto, el palacio era de él. Ah, El está. palacio era de él. Tengo un tío abuelo de nombre Héctor Rimo que Enzo Bordaberry murió en su brazo Ah, claro. en la ambulancia que lo llevó. Sí, porque el primero que la atendió lo levantó Se fuerte. metió en la ambulancia, mi tío estaba ahí junto con mi abuelo, estaban en el Senado. Claro. Y era en medio del tumulto, bueno, cuando lo balearon, mi tío sacó un carnet que te llevaba acá en el bolsillo, que creo que era del club, y dijo médico, y se metió en la ambulancia con él y murió en su brazo. Esta misma clase de dirigente que un poco ha cambiado, esta misma clase de dirigente que podemos identificarla con la sociedad rural, con el club de la industria, que luego va a ser la Unión Industrial, un
una industria que durante mucho tiempo, a principios del siglo XIX, no incorporaba a los pequeños industriales, que después los incorporó sin ningún voto, lo que llamaríamos las pymes, y después hubo un excelente proyecto para que la UIA tuviera un banco que financiara las industrias, y ellos dijeron, nosotros no necesitamos... Gracias a vos. Gracias a vos. Chao, chao. No, al contrario. Que hubo un proyecto de un banco industrial para financiar, estamos hablando del siglo XIX, lo cual hubiera sido muy interesante, no llegó a buen puerto, una industria industrial que tiene una marcada posición hegemónica, aristocrática, y que en este momento, en la década del 90, ya hacía más de 20 años que venía a luchar, sobre todo a partir de la década del 80, por políticas neoliberales. Es decir, todo este recorrido que yo le hice, 100 años de historia rapidito, vamos a llegar a 1989, que asume Menem, que se sabía que su política iba a ser empresarial, sus primeros ministros fueron justamente gerentes, directores de una empresa que iba a desaparecer con el menemismo, porque es un poco el texto de la paradoja, usted que lo leyó, De una empresa que iba a desaparecer con el menemismo. Bungibor desapareció con el menemismo. Pero existe todavía. No. Tienen un edificio enorme ahí en Paseo Colón y... El nombre. ¿Ah, sí? Sí, igual que el edificio de acá se sigue llamando Bungibor. Se fraccionó, sí. Bungibor en su momento, igual que Torquín, tenía Alba, Molino Río de la Plata, Grafa, Sulfacil. Se fueron a Brasil, creo. Sí, ellos ya estaban en Brasil, ya estaban en Perú. Lo que pasa es que este proceso, que no solamente a Bungibor, sino a los grandes industriales, a los grandes nombres de la UIA, como Montaña, ¿se acuerdan de Montaña? Sí. Que era el presidente de la UIA. Bueno, en este proceso, donde ellos vienen ya, veníamos más de una década, hablando de la ineficiencia del Estado, porque hay un discurso contradictorio. Primero, un discurso que habla de la ineficiencia del Estado, que el Estado no tiene que participar, cuando un director de una fundación, de una sola empresa, como la Fundación Mediterráneo, que pertenece nada más que a Arcor, es nombrado director del Banco Central, fue Domingo Felipe Cavallo, nacionaliza la deuda privada, que lo hacen pasar como un seguro de cambio que no fue seguro de cambio. El Estado se hizo cargo de la deuda en dólares y las grandes empresas, todas las grandes empresas, nacionales y extranjeras, pagaron en pesos. Y ahí es cuando la deuda externa argentina crece a lo que es. Hay todo un discurso antiperonista, antipopular, que comienza ya antes de la dictadura militar. Durante la dictadura está esta primera experiencia que al principio, porque Martí de Dios no podemos tomarlo como un neoliberal nato, sino como un economista ortodoxo, de lo que podría ser Alemán, lo que podría ser Pinedo, lo que podría ser Alzogaray, ese tipo de políticas ortodoxas que son todas iguales. Krieger-Bacena, asume Krieger-Bacena con Aramburu, el golpe dentro del golpe, vuelve con Onganía, porque acá se va a repetir, le hago un recorrido. Asume Krieger-Bacena, incorpora a Argentina al Fondo y al Banco Mundial, que Perón no lo había incorporado, el país no tenía deuda externa, pide un crédito de 150 millones de dólares, devalúa y pide crédito. Luego, Frondizi tiene un ministro radical, le imponen a Alzogaray, dentro de todos los golpes que tuvo, por las presiones que tuvo, le impone a Alzogaray duplica, hay que pasar el invierno, congela sueldos, congela todo, aumenta la tarifa, devalúa y pide otro crédito extraordinario del fondo. Después viene Roberto Alemán y hace exactamente lo mismo. Después, golpe de Estado, viene Federico Pinedo, ministro de Economía de los conservadores. ¿Qué hace? La primera especulación contra el peso. Avisa a la Banca Nacional e Internacional que va a devaluar, está en el gobierno 15 días, devalúa, se benefician los importadores, que es el campo y alguna parte de la industria, estamos en el 62 todavía, devalúa y otro crédito al fondo. Gana la elección de Ilia, irigoyenista. ¿Qué hace? Paga el crédito con el Fondo Monetario Internacional, no devalúa, sube los sueldos y sube las exportaciones. Y el país, suerte que era la tortuga, imagínense si hubiera sido una persona rápida,
crece un promedio del 8,5% promedio anual del Producto Bruto. Viene el golpe de Estado y ya conocemos la historia del golpe. Vamos a tener una situación parecida y vamos a tener el gobierno de Alfonsín tratando de luchar, tratando de renegociar la deuda con Griswold, su primer ministro, que tenía lo que podríamos ser una política más irigoyenista o como la de Ilia, no logra, y el fondo impone un ministro de Economía neoliberal, no tan salvaje pero neoliberal como era Subwil, y el plan austral es un plan neoliberal. La crisis la conocemos, sabemos lo de los saqueos, que el verdadero saqueo es como la película de Pino Solanas, Memoria del saqueo. El verdadero saqueo, creo que estamos... Vos me cortás, Laura, avísame cuando vos quieras empezar. No sé. Anda mirando el teléfono. Porque yo no sé lo que a vos te resta. Y ya son 35, ¿querés que corte? No. Vos decidís, vos tenés el discurso, vos decidís. Después me resta. Bueno, vamos a dar 10 minutos más para... ¿Cómo decir eso? Bueno, dentro de este panorama llega Menem con el partido peronista sin decir que realmente qué es lo que iba a hacer, en todas palabras huecas, como lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Uruguay, lo hemos visto en Bolivia. El caso de Bolivia es peor porque el paz extensor a la revolución nacionalista, ese mismo paz extensor que se convierte en un neoliberal salvaje, pasó en casi todos los países del mundo con diferentes características. Se ve que es un gobierno que está más cerca de los empresarios, lo que hablábamos de los primeros ministros. Recién en el 91 con Cavallo se detiene la inflación con una herramienta que le quita a Argentina todo su manejo económico, porque que no solamente lo usó Argentina, hubo muchos países en ese periodo que usaron la convertibilidad, muchos países. Es más, al día de hoy, Panamá y Ecuador tienen como moneda el dólar, y hay otras islas en el Caribe que también. Dentro de ese panorama vamos a tener una unión industrial que se fragmenta, aparece el grupo de los 8, se individualiza, viene la política individual, ya la sociedad rural también se fragmenta, la sociedad rural con un fuerte carácter antiperonista, hay una parte que apoya al gobierno, una parte que no, la sociedad rural reclamando la no intervención del Estado, el Estado le vende a precio irrisorio el predio de la sociedad rural y tienen que buscar un socio en el extranjero porque ni eso pueden comprar. Tanto que querían que fuera todo de ellos, no lo pueden pagar, por eso está tercerizada. Y esta situación va a llevar que estos grupos se fragmentan, tanto Unión Industrial, Carvan de la Pampa, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, y empiezan a aparecer diferentes grupos. El grupo de los 8, el grupo de poder, y hay un discurso muy individualista. Y lo que vamos a tener que hasta el 99 la UIA todavía sigue respaldando un proceso que llevó a que las principales empresas argentinas, como Stanley, Terrabuzzi, Bagley, American Plus, Lauro, el Supermercados Norte, Astra, Polisur, Cablevisión, Banco Francés, Banco de Crédito, Banco Río, Imagen Satelital, Cruzcor, Eje 3 y el grupo Roberts, estoy hablando acá de alimentos, banco y industria y petróleo. Todas pasan a mano extranjera. Se extranjeriza lo poca y el resto, los medianos, la mayoría cierra. Acá hay una especie de suicidio económico. Yo hablo de una parte de la sociedad que son los empresarios, pero también una parte de la población que compró un discurso que venía ya de los 70-90 contra el Estado, contra lo popular, se desguaza el Estado, las privatizaciones se compraban con bonos que se pagaban al 10% del valor. Si el bono costaba $100, yo lo pagaba 10. Pero para comprar YPF, para comprar hogar del Estado, cualquier empresa, me lo tomaban a 100. Pero el Estado recibía 10. Ese es el saqueo que yo lo he dicho, está en la trilogía de las películas de Solana, la memoria del saqueo, la dignidad de los nadie. Después está la otra, dos víctimas más se cobra la crisis, donde estas empresas, estos empresarios,
el campo hasta el 2001 y la industria hasta el 99, defendieron un modelo que, excepto contados casos puntuales, el resto fueron arrasados. El grupo Excel, que es un ex gerente del Citibank, compraba empresas para desguazarlas. Empresas muy importantes. Acá Torkin pierde Ferrum, que era la fábrica de inodoro. Cambian de mano. Todo ese proceso fue un proceso de desguazaje del Estado. Ni hablemos de los ferrocarriles, ni hablemos de donde esta libertad de comercio que ellos pedían, esta apertura económica que ellos pedían, los arrastró a todos. Y Montaña terminó preso por especulación con la bolsa, porque antes de vender a Nabisco Terrabuzzi, él hizo, por tercera persona, compró y vendió acciones, hizo un pasamano, que está prohibido esa especulación, porque gran parte de estos industriales vienen de la especulación financiera, que es el origen. Y en este momento, por ejemplo, fíjense, de 40 bancos cooperativos, quedaron 8. Por ejemplo, les tengo una idea. Del Producto Bruto, la producción agrícola en esos momentos, del 75 al 2000, no supera el 7%, en algún momento llega al 8%. Y lo máximo que ha llegado en algún momento es al 22%. Por eso cuando se dice que el campo es lo que mueve el Producto Bruto, no, el Producto Bruto lo mueve la industria y los servicios. Y en el 75, el 24% del Producto Bruto era industrial. En el 2000, el 16%. En el 75, servicios era el 60%. En el 2000, el 70%. Y por todos sabemos que el valor industrial y el valor agregado es la industria. Con respecto a los bancos, la sociedad de bancos benefició a los bancos extranjeros en desmedro de los bancos privados argentinos, y sobre todo ya había empezado con el gobierno de Onganía una persecución muy grande a los bancos cooperativos. Acá está. Nosotros pasamos de tener 35 bancos públicos a 24. Bancos privados de 60 pasamos a 50. Banca extranjera de 31 a 28 y bancos cooperativos de 44 a 8. Se concentró, hubo una concentración y sobre todo una participación muy importante de capital extranjero, lo cual le quitó fuerza al capital nacional. Y ese capital nacional dejó de tener la gravitación política que tenía antes. Y además que se fragmentaron, por eso el grupo de los 8, el grupo de productores, se fragmentaron todos. Bueno. ¿Cuál era el argumento para combatir a la banca cooperativa que también hizo? El argumento es Martínez de Oca, Martínez de Oca continuó, empieza con Onganía y Martínez de Oca que termina con la ley financiera y el que termina de cerrarlo. Justamente la cooperativa es el enemigo del capital, del movimiento liberal, porque cada vez con el cooperativismo no se genera plusvalía, porque la ganancia es de todos los productores. Entonces un sistema que andaba y funcionaba. En Rosario hay varias experiencias cooperativas muy importantes. Bueno. Esto que decía Eduardo, si querés engancho acá porque Dale. es importante, de la fragmentación a nivel económico, política, social, es lo que aparece en los años 90 en el arte. En Rosario, en Buenos Aires. Yo sobre todo tengo info de Rosario y Buenos Aires. Yo estaba estaba estudiando en esa época en la universidad, entonces también recuerdo las amenazas de la privatización, o sea, de que había que pagar la universidad. Y la universidad, ¿se acuerdan? No iba a ser más gratuita. Nosotros en base a eso hicimos muchas tomas en la universidad. Hubo una lucha muy grande a nivel también en las calles de nosotros, de los estudiantes, en contra de esto, porque el rumor estaba. Así como se privatizó todo, como cuenta Eduardo, y la cooperación se redujo, así también esa fragmentación es la que vamos a ver dentro del campo del arte.
¿Por qué les digo esto? Acá, detrás mío, hay una placa, si querés pasar. Yo me siento acá. No, ¿querés pasar por allá? Ah, bueno. Hay una placa que habla del eclecticismo, justamente, porque nosotros nos encontramos en un escenario en el que había artistas que trabajaban con algo que tenía que ver solo con lo estético, que no respondían a ningún discurso fuera de lo estético. Y otros grupos muy radicalizados que trabajaban justamente con este estado político y económico, reaccionando a todo esto. Entonces, lo que van a ver va a ser una mezcla de artistas que se corrían o no se corrían de ningún lado, digamos. Nosotros los 90, que todos lo vivimos, yo también, recuerdan que nosotros teníamos por un lado una pantalla de cierto bienestar, que podíamos viajar, que el 1 a 1, ¿se acuerdan? Y por otro lado está el documento de Pino Solana, por ejemplo, que es lo que pasaba del otro lado de ese estado, que era la gente que realmente se desnutría y moría. Entonces, los artistas también, como colectivos, hay muchos que se forman y también trabajan desde una mirada social y radicalizada totalmente y pidiendo. Recuerdan que en los 90 aparece el Grupo Hijos, que el Grupo Hijos empieza a trabajar justamente con señalizaciones que no vamos a ver. Y por otro lado hay artistas que van trabajando en base a conceptualizaciones que vienen ya trabajándose en Argentina hace rato, solamente con medios estéticos también. Hay una tanda de artistas importantes que va a estudiar a Buenos Aires con Hummelmayer, que vamos a ver, que es un crítico, curador, artista, que es una tanda de artistas que trabajan con lo estético vinculado a la naturaleza, vinculado a relecturas de otras obras, pero no se mete en el campo social, sobre todo rosarinos. Y hay otro campo, hay otro grupo, hay otras agrupaciones que sí. Vamos a empezar con, creo que lo primero que está es Rosarte, que es un... Aquí están todos los nombres, son muchísimos, porque el grupo Rosarte, que yo tuve pude disfrutar eventualmente de algunas cosas, pues fue el último coletazo en el 97, que tenían una casa alquilada en calle Entre Ríos, a media cuadra de la Universidad de Humanidades, y era un grupo un colectivo en el que entraban y salían, digamos, y trabajaban dentro del campo del arte específico, lo que yo les decía recién, por la obra misma, y en relación al espectador, por medio de intervenciones, por medio de dejar que el espectador pueda intervenir o pueda pensar lo que se estaba haciendo en ese momento, pero todo a un nivel bastante conceptual. Vamos a ver un fragmento de... Yo siempre voy para el otro lado, un fragmento de el manifiesto, un fragmento muy cortito del manifiesto que ellos tienen. Ellos están trabajando desde fines de los 80 y ya están en los 90, están a pleno. Son todos están trabajando en Rosario, aquí yo les escribí lo que dice aquí, que es la foto de la muestra. El título de la muestra, el fragmento del manifiesto escrito en 1990. Dice: a partir de sentirnos abiertamente contaminados por esta realidad, llegamos a algunas ideas, acciones, obras con las que deseamos rozarte, generar un roce entendido como la expresión más sutil que, lejos de toda pretensión de saber o poder, que sin embargo encuentra resistencia en este medio áspero, erosionándolo, marcándonos. Acá nosotros vamos a tener una agrupación que trabaja entre las circunstancias sociales que había y también vinculándolo mucho a lo estético, a lo puramente estético.
Si querés, vos te pones este lado, yo cuando leo voy a dar... No, disculpame, ¿sabes por qué? Porque voy a dar la espalda. Yo me ubiqué mal. ¿Qué les digo? Esta es una instalación y un detalle que se llama Todos somos primos. ¿Ves que son los enanitos del jardín? Retoman a nivel de contextualizar el objeto, como en este caso. Pero vieron que cierta parte del fragmento del manifiesto remite a que estamos en una situación áspera. ¿Vieron? Hay un artista que se llama Marcelo Pombo, que en los 90 fue muy discutido, controversial, digamos, porque él aparece en Rosario inclusive con la caja Cepita, la famosa caja Cepita, que a lo mejor la escucharon nombrando. Lo que yo les traje en la placa es texto de algunos curadores, cuando se presentan estas cajas. Él tenía de estas cajas varios colores. Acá al Museo Castañino había donado creo que una o dos. O no sé si no son estas del museo, no sé si son estas. Dice, en esta pieza de la década de los 90 el planteo estético gira en torno a la recuperación de lo objetual. Ven que aquí ya estamos en el terreno del arte puro, sin tener relación por ahora con lo social. Parece que no tiene relación, parece. Hay muchas cosas que parecen y después en la lectura de 25 años después, 30 años después, yo misma me di cuenta que había en ese momento muchísima producción artística y que a lo mejor no le dábamos el valor que tenía en ese momento porque había tanto y de todo, y todo tan mezclado, que al final el valor no residía casi en ningún lado, era demasiado amplio en torno a la recuperación de lo objetual, mediado por una fuente referencia al aspecto artesanal asociado al universo de lo femenino y lo doméstico. La ornamentación sobrecargada y el esmero en la aplicación manual de los materiales dan cuenta de una resignificación del objeto de consumo. Acá ya estamos en la parte social. Una forma particular de utilizar los códigos visuales que ofrece la cultura popular que en esta producción se inscribe como registro de una poética íntima y festiva. Es una especie de vueltita de los años 90 dentro del consumo de los objetos. Es una especie de vueltita a aquel ready-made de Duchamp del año 17, por ejemplo, que era el Vigitorio, que es el más, y les traigo porque es más conocido. Bueno, esto está 94-95. Acá comenzamos con lo que yo les decía recién. Hay un grupo que se llama Grupo Arte en la Calle. Se forma en el 97 en la Escuela Prilidiano Pueyrredón y comienzan en el 98 con los famosos scratches. ¿Se acuerdan que ahí en los 90 empiezan los scratches a las casas de ¿se acuerdan? Con hijos. En este periodo empiezan a trabajar con señales viales que indican, o sea, están trabajando con diseño y política, que indican los domicilios de los genocidas y los centros clandestinos de detención, colocándolas en los postes de la calle. Usan la estética de la señaléctica, que todavía es lo que se usa hoy, infiltrando otros significados en el entramado urbano. Reelaboran. La primera vez que salen con carteles es en marzo del 98 junto a la organización Hijos. Hijos también se empieza a formar en los 90. Hijos por la igualdad, la justicia
en contra de Contra el olvido. el olvido y Y no me acuerdo. no me acuerdo. Ya lo vamos a... Lo leí en mi video. Con la consigna juicio-castigo. Acción llevada adelante durante el juicio a Macera. Esta es la, digamos que sería como una intervención, esto se llama intervención. Gatillo fácil, impunidad, para muestra basta un botón, pero dice, no es solo un policía, es toda la institución. Ellos empiezan a trabajar de una manera conceptual muy cerrada, bien hecha. Aquí hay algunas otras señalécticas, y ellos solamente con poner esta iconografía ya sabíamos que aquí había un genocida, ¿no? O había alguien que había formado parte de todo este entramado. Y también, este es otro, ¿no? Esto también estaba marcado donde había sido el campo Los Tordos, que fue el campo clandestino que funcionó como centro clandestino de detención. Esto yo lo tuve en mis manos, porque esto en Rosario había mucha movida con esto, era muy importante dentro de la universidad, tanto en humanidades como en artes, había, más en bellas artes, muchos compañeros comprometidos con esto. Entonces, habían hecho un mapa donde había la señalización exacta de cada uno de ellos y aparte con un diseño, les vuelvo a repetir, que acompañaba bien toda esta idea, digamos. Esto se puede decir que a un nivel conceptual dentro del campo del arte está muy bien logrado, bien cerrado. Aquí ven genocidas. Aquí empezaron los famosos scratches. Aquí está el mismo que vimos hoy y ahí hay uno que ya se refiere directamente a la iglesia. Esto es parte de una foto de una marcha, digamos. Gente que fue muy valiente en esa época porque por más que, digamos, la mirada por ahí se desviaba hacia algunas opulencias y el champán, que yo adoro, me encanta tomar champán, pero se desviaba hacia esas cosas, bueno, había muchos artistas que estaban trabajando en la denuncia de lo que pasaba detrás. Esta es una foto buenísima, por eso se la traje. No la conocía, pero muy buena, Muy buena que foto. tiene que ver con la parte económica que yo acabo de decir. Sí, tal cual. Tal Justo un cual. enganche bárbara. Sí. La vamos a usar el año que viene. Han vendido todo. Ay, el triángulo rojo que significa tránsito. Peligro. Ah, No, está bien, la pregunta está bien. No, yo lo hubiera hecho también. no conozco el significado de la mayoría de los carteles. Hay muchos de esos, esa señalética en el Parque de la Memoria, ¿no? Sí, Sí, ha quedado. Y Ese que yo pasé creo que era de Me él. parece que de ahí, sí. Iba una madre caminando en la anterior. sí. Ese es, Por eso es una foto que es buenísima. sí. Bueno, aquí estaba, en esa época estaba Traverso, trabajando muy activo. Con la bicicleta. Con la bicicleta, que todos debemos haber visto las bicicletas, que eran los lugares donde había desaparecido muchachos, muchachas, y él hacía la bicicleta con stencil. Lo empezó a hacer, creo, porque un amigo de él Un amigo de él, sí. desapareció Y y dejó la bici. quedó la bicicleta de él Sí. ahí apoyada. Sí. El grupo en trámite, esta obra yo tuve la oportunidad de verla, tuvo muchos días y estaba frente a lo que es ahora, el Rockefeller Center, que es ahora el Museo de la Memoria. Esta es la esquina de la placita y ellos habían
trabajado con objetos personales que aludían a lo que había quedado después de que alguien había desaparecido, y trabajaban todos estos objetos en hielos. Fue un grupo muy interesante que no tuvo, digamos, mucha difusión, sí en el momento, pero no después, que a mí me interesaba mucho. En un texto encontré esto que me pareció importante. El material que da forma a nuestra propuesta es el hielo, material emblemático que nos acompañó en las sucesivas intervenciones que llevamos a cabo, elegido para construir la poética de la obra. El hielo cuenta de lo fugaz, lo inatrapable, lo mutable. Nuestra propuesta en el medio urbano es como en este sentido, está en continua transformación, pasa de un estado a otro hasta que finalmente desaparece. ¿Qué hay dentro del hielo? Bien, pues son todos elementos de uso personal. Ahora vamos a ver ahí unos zapatos. Es decir, cuando el hielo, vos pasabas y primero veías toda esa estructura y no entendías qué pasaba porque no había ningún cartel ni nada. Pasaban los días y empezabas a ver objetos, y empezaron a aparecer los objetos. Fotos, objetos personales, lentes, ¿ven? Alguno tendría una fábrica de hielo, porque para hacer semejante bloque, la heladera no te alcanza. No, eso lo han hecho hay barras de hielo ahí. Hay barras. Bueno, vamos a paso rápido por Laura. Perdón, estos que están nombrando, si a Rosarte lo conozco, pero los demás no son grupos de acá de Rosario. Rosario en trámite sí. Todos son de Rosario. La mayoría sí, es más, trabajaba en el Rosario, sí. Mondongo también. No, Mondongo no, ya pasamos a Buenos Aires aquí, Mondongo. Tres autores que en realidad la primera ya se fue, ellos siguen, y Agustina Picasso se fue a vivir a España hace mucho. Si ustedes quieren ver obra del grupo Mondongo, ¿saben dónde hay? Aquí en el hotel el Savoy. Savoy, San Lorenzo y San Martín. Ahí hay unas obras gigantes, porque son tamaños muy grandes. Hay una obra muy grande y una de las mejores que tienen están ahí. Vieron que ahí está el hotel, bueno, por el costado, si ustedes entran, no, pero por el costado, desde ahí pueden ver las obras. Y si piden entrar, los dejan entrar a ver las obras. Aquí hay otro planteo. En realidad hay un planteo como de producción original. Hay una relación entre la materia y la forma. Ellos no trabajan con material convencional, sino trabajan con comestibles, materiales perecederos, hilos, ya vamos a ver. Pero logran hacer figuraciones por lo general. Hay muchos artistas retratados por el grupo Mondongo. Sí. Creo que aquí estaba Fito Páez, uno de los que estaba en Savoy, hecho por Mondongo. Trabajan también desde fines de los 90. Estos son masitas, galletitas, sobre madera. Esta es plastilina, es todo plastilina sobre madera. Serie roja. Fíjense la diferencia de planteos. Esto es lo que yo quería que vean. En esta especie de heterogeneidad bastante revuelta, social, también aparecía en el arte todo esto. ¿Eso es plastilina? Esto es plastilina. Bueno. Esto es plastilina. Son muy buenos trabajando. ¿Plastilina la que viene en tirita? Sí, la que vos comprás. La que yo compro y hago una cosita así, bueno. Sí, qué difícil de trabajar. Bueno, fíjense, estos son hilos. Hilos. Y son tamaños grandes. Es una agrupación de trabajo meramente plástico, virtuosismo. Todo eso es de Mondongo. Esto es Mondongo. Cuando cantamos, cuando enviamos, estos son fragmentos que le traje. Acá se ven bien los hilos, ¿ven? Ajá. Después lo pueden googlear y van a encontrar. Muy buenos artistas, Muy buenos, sí. Aquí tenemos también un
grupo que está trabajando en Buenos Aires. Muchos de los compañeros que yo tuve en la universidad fueron viajaron a Buenos Aires a hacer clínicas con este señor, Jorge Gumermayer, que también leíamos dentro de la carrera de Bellas Artes, y trabajó bastante en el Rojas también. Fue como armó un grupo de artistas bastante importante en los 90. Aquí nosotros tenemos dos obras de él. Uno, fíjense que es ornamentación. O sea que pasamos de la ornamentación de Mondongo a la ornamentación de Gumermayer. Madera y Chapadur del 93, ya es del 2000. Fabiana Imola se las traje porque es una artista que está muy activa ahora, ya está trabajando con chapas, con las sombras hace poco hizo un seminario en el Macro, muy interesante por la foto que vi, por lo que me comentaron, que trabaja con la sombra de lo vegetal ahora, ¿no? Trabaja con sonido ahora también, pero cuando comienza, que me acuerdo que éramos compañeras de la universidad, ella iba a hacer crítica con Gumermayer, es parte del grupo. Se llama Proyecto In Situ, que es lo que ustedes pueden encontrar como site specific, digamos, lo que es la obra que se hace para montar en ese y solo en ese lugar, que no se puede sacar. Elemento vegetal intervenido de una enredadera enamorada del muro, podada siguiendo el crecimiento de la planta. Esa está en calle Boulevard Oroño, entre Catamarca y Salta. Sí, me parece que sí. Esa, yo siempre dije que la había hecho joven Manos de Tijera. Porque ella comienza con este tipo de cosas que son, acá parece chiquito, pero tenía una escala grande, y esto, por lo menos cuando yo lo vi presentado aquí en el Museo Catarino, estaba emplazado en el piso y son como todas semillas, son semillas en una base de madera bien cortada, digamos, con esa curva. Trabaja con lo vegetal desde los 90 de ella, y sigue con el tema vegetal. ¿Cómo es el nombre del artista? No lo puse. Fabiana Imola. Claro, se me pasó. Es tan conocida acá en Rosario que se me pasó poner el nombre. Aquí hay dos más de ella. Este es un dibujo, aquel es un dibujo que ya... Esto se los traje a propósito para que vean cómo fue en un salto muy grande, un paso de los 90 al 2000. Esto es tinta china y poliéster, y sin título, corte láser, esto ya es metal. Pero como hay un avance de la abstracción en la obra. Benito Laren, en los 90, fue un artista que trabajaba... Indicador de otro. Claro, ¿sabes lo que hacía él? Hacía, por lo menos en una etapa, relecturas de obras muy conocidas. Aquí no tenemos ningún indicio, ni siquiera, digamos, sí teníamos en la caja Cepita algún indicio que nos lleve a lo social, al consumo, un poco pop como Warhol. Aquí no, tenemos, digamos, el arte dialoga con el mismo arte, está cerrado, es hermético. Aquí está, pero llevado, yo no diría una cuestión quiche, pero se hablaba mucho del arte light en los 90, de lo light, de lo medio superficial, de lo decorativo, de lo que no tenía profundidad. Estaba ese debate entre lo profundo y la antípoda, todo lo que tenía que ver solamente con lo estético.
Este es el molino, como bien dijo el compañero, de Van Gogh, y en un corte de espejo. Y aquí, esta es la obra que ustedes deben de conocer de Usai. Pero con el cielo de Van Gogh. Claro, y aparte, él lo puso, en vez de hola, le puso hola, ¿qué tal? Esa irreverencia, ese humor, se encuentra en varios artistas de los 90, en muchos. Hay relecturas a íconos muy importantes como personalidades, como Evita, que es Aurelio García, que fue muy importante en los 90 también. Técnica mixta. Aurelio García no lo traje porque la verdad que ya está como en otro tipo de producción y me parecía que ya quedaba un poco lejos. Pero es un artista muy importante de los 90. Yo creo que terminamos ya con Bonnie. Sí, ya terminamos. Yo les traje esto porque es lo que lo hace conocer a Bonnie dentro de algo que llamó Experiencias en Ditela, en el 68. Claro, lo mostraste vos. Claro. Bonnie presenta una foto, esto está en el Malva como fotorregistro fotográfico. Lo que él presenta son las tres personas, una presentación de las tres personas así como están, que una familia, y le paga a este obrero, que creo que era matricero, le paga más por día que lo que le pagaban en su fábrica, en la fábrica que estaba empleado, por estar un par de días ahí con su familia, viviendo. Entonces, había todo un planteo político en esa época. De ahí sale Bonnie, con todo, fue una producción recontra interesante, pero que comienza ahí con su difusión. Esto está en el Malva, si ustedes van a ver. De la mandrágora. ¿Qué? De la mandrágora, la de, ¿cómo se llama? La escultura que tiene Abril ahí en los Hilos Davis, no me puedo acordar, que le pagaba a alguien por estar en una cama. Ah, bueno. Y también Ditela. Claro, bueno, es una performance, digamos. Sería una performance. Lo que nosotros terminamos viendo es el registro que se llama fotoperformance. El registro de ese momento que no se puede, digamos, una obra aparte que no tiene sentido en el mercado. No, y es de la misma época. Bien, bueno. Y esto, sí. Y esto lo pueden ver, a Bonnie lo pueden ver en el Malva. Si van al Malva lo habrán visto. Luego, él comienza a hacer una serie muy amplia de trabajos con fotos, y a las fotos les dispara con una 9 milímetros, como dice ahí, y acá tienen dos retratos, juicio final, suicidio 1, y tenemos el 3. Aquí sí, nosotros estamos en los 90 y tenemos, por medio de este registro, lo primero que pensamos es una total agresión y violencia, digamos. Yo creo que el elemento, el arma es el elemento que nosotros más podemos relacionar con la violencia, la agresión. Claro, pero justamente el arma, 9 milímetros, es calibre policial. ¿Sí? Es calibre policial. Sí. Si fuera 45 es calibre militar. El mensaje, Tal el cual. 9 milímetros está elegido a propósito que la violencia es policial. Es la violencia policial, justamente. Él nunca se fue a otro campo de producción que tenga que ver solamente con el objeto estético. Siempre estuvo en relación a cierto discurso. Muy interesante, Bonnie, muy interesante. Se llama El asesino, también, siempre con el mismo arma, por eso yo lo destaqué, porque siempre con el mismo arma trabaja. Con la misma arma. ¿Son cuadros grandes, Laura? No, mediano, no son ni chiquitos ni grandes, mediano. Ya no recuerdo el tamaño, la verdad, porque esto yo no lo vi personalmente. Claro, pues se ve bien. Y esto es del 98.
en los 90 había tantos salones, tantas cosas, que era imposible abarcar todo y tantas cosas diferentes. Y creo que nos queda una sola, que es, bueno, esta es una de las que más me gusta a mí. Se llama Sin Escapatoria, el artista siempre muere, y lo que hace también, digamos, a un nivel de campo del arte, es crear un espacio intervenido. Por eso tenemos la representación de un espacio, que es la foto, que no es el espacio mismo, y a la vez tenemos la presentación del tiro. O sea que hay un espacio intervenido de una manera muy peculiar y muy singular, y acá también está intervenido. El artista de atrás, está tomado de atrás, Como que no es escapándose. menor. Sería como un detalle de la figura central, donde dieron los disparos. Sería como un No, detalle. acá los disparos están acá, y acá los disparos están acá. Y no en la figura del... No. no. No, acá los disparos están acá. Una pregunta, Laura, esa sombra que se ve en el piso parece la ventanilla de un colectivo. Sí, parece, pero no Vale, creo. vos que No creo. Bueno, ¿qué le iba a decir de Boris? Bueno, y acá él también, artista dentro de la obra, él mismo dentro de la obra. Esto le quería decir, porque esto ya es la última. Sí. Si quieren prender la luz. Lo que les quería comentar es que todo esto es un 2%, gracias Gustavo, un 2% de la cantidad de, digamos, de emisión que había en el campo del arte, de emisión de ideas, de emisión de forma de trabajo, y era imposible abarcar todo, era imposible. Había todo el tiempo había arte, ¿no? Ahora está más tranquilo, mucho más tranquilo en relación a lo que era antes. Y la clase que viene, que no va a ser acá, sino va a ser online, vamos a seguir con el 2000. El 2000 tiene todavía más, digamos, más cantidad de gente trabajando. Muchas de esos artistas son estos, y se suban mucho más haciendo otras experiencias raras también, bastante raras. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, yo